Nuevamente buenos días a todos. Presento, mi nombre es Rafael Rivadeneira Quintana, soy profesor también y secretario académico también de aquí del instituto. Me corresponde en este momento hacer la presentación del profesor que hará la lección con la que formalmente se darán por comenzados todos los cursos del ciclo 2015 de la licenciatura en filosofía y en las dos modalidades en las cuales se imparte la filosofía en este instituto: modalidad presencial o escolarizada y la modalidad no escolarizada. Por ello me permito decirles a todos, para hacer conciencia, que si tenemos esta cámara aquí enfrente, no nada más es porque queramos tener una memoria de lo que va a leccionarnos el profesor Mario Alberto Lozano, sino porque vamos a hacer la transmisión en vivo, directo y en línea. Bueno, para aquellos que tengan algún dispositivo y quieran seguirnos, vamos a estar en la dirección de www.ipedu.mx/conferencia HTML. Allí estaremos a partir de este momento. Bueno, de hecho ya se está transmitiendo. Bueno, la intervención que tendrá el profesor lleva por título Filosofía, Ciencia y Utopía. Como ya mencioné, está a cargo de el maestro Mario Alberto Lozano González, que es profesor de este Instituto de Filosofía. Y bueno, voy a mencionar, aunque él me ha pedido que no sea demasiado, pero bueno, voy a mencionar algunos de los méritos que porta su trayectoria académica, aunque evidentemente siempre nos quedaremos cortos. Mario Alberto Lozano González es licenciado en Filosofía y licenciado en Psicología. Tiene una maestría en Lingüística Aplicada por la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor, presidente, secretario de academia, digamos, de estas áreas que en un momento mencionaré conforme a las asignaturas que ha impartido también en aquella casa de estudios. Por ejemplo, licenciaturas como Filosofía de la Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, Filosofía del Lenguaje, Historia de la Filosofía en el periodo de Filosofía Moderna y sobre todo con acentos en la filosofía del empirismo británico. Además, también ha impartido cursos de conceptos fundamentales de matemáticas, que es también uno de los estudios que ha realizado, y también estudios en astronomía. En cuanto a la lógica, ya lo vamos identificando más también por lo que imparte en este instituto. Ha dado cursos de habilidades de pensamiento argumentativo, lógica de predicados, lógica proposicional, habilidades de pensamiento lógico, didáctica de la lógica o del pensamiento crítico. También ha impartido seminarios de filosofía natural de Isaac Newton. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lógica. Y también ha sido director de tesis, conferencista y maestro asesor de la Olimpiada de Lógica a nivel nacional, logrando que los alumnos que él promueve, asesora y prepara para esta Olimpiada, para este evento, para esta competición, bueno, alcancen lugares destacados a nivel nacional. Bueno, pues esto sería algo, y pues entonces ahora pasamos la palabra y recibimos al maestro Mario Alberto Lozano González para que nos comparta su lección titulada Filosofía, Ciencia y Utopía. Muchas gracias, maestro Rafael. Debo decirles que me han indicado que el micrófono a veces es un poco distante de cuando hablo. Yo espero que se escuche lo que diga. Si no se escucha, tengan la confianza, por favor, de decirme: Mario, se oye, por favor, que habla más fuerte, o pega o despega el micrófono. Bien, bueno, pues, es un honor estar hoy aquí para dictar la lección inaugural de este ciclo lectivo que inicia en nuestro Instituto de Filosofía. Cuando el padre Luis Felipe, aquí presente, me invitó a participar en este evento académico tan importante del instituto y me sugirió preparar alguna disertación donde concluyera mi interés por la filosofía y las ciencias,
con el de la temática anual del Instituto relativa a las utopías y utopías, sentí una gran alegría a la vez que un gran compromiso. Como había en el auditorio estudiantes que van a iniciar apenas su travesía por el mundo de la filosofía, pensé en presentar algunas ideas y argumentos en un tono muy personal y casi divulgativo, de manera que espero que resulten claras y sencillas a todo mundo. Pero a la vez quise presentar algo que pudiera resultar interesante para quienes ya tienen buena experiencia como filósofos o profesores de filosofía. Mi intervención constará de 3 partes. En la primera esbozaré lo que creo que son las 2 principales nociones sobre lo que es el quehacer filosófico, donde ya tengo varios años de trabajo como profesor. La segunda parte será la más extensa. En ella aludiré a las virtudes del quehacer científico, del cual también he tenido contacto de primera mano mediante estudios universitarios de matemáticas, psicología y lingüística, lo cual me ha marcado indeleblemente en mis gustos filosóficos. Deseo defender lo que algunos han dado en llamar cientificismo, pero en una versión moderada, que resumiré en la tesis de que las explicaciones más racionales de los fenómenos vienen dadas por las ciencias. Ya al final de esta misma parte procederé a comparar brevemente a la filosofía con la ciencia y a tratar de justificar la razón de ser de la primera de la filosofía. No voy a justificar la ciencia, no hace falta. Creo que sí hace falta que haya que justificar la filosofía. En la tercera parte me referiré a las utopías y a la posición que yo plantearía al respecto, donde me apoyaré principalmente en los planteamientos del filósofo austriaco Karl Popper. Bien, pues comencemos. ¿Qué es la filosofía? Aunque este vocablo puede entenderse en varias acepciones, hay 2 de las mismas que quisiera destacar. La filosofía como una actitud, o sea, una filia, un amor al saber, y la filosofía como una disciplina de estudios académicos, una actitud crítica y problematizadora ante los sucesos de nuestra realidad circundante y un área de estudios donde se conjugan un conjunto de tradiciones discursivas y de investigación poseedoras de problemas, métodos y tentativas de solución más o menos canónicas, al menos más o menos canónicas para ciertas escuelas de pensamiento. La primera forma de ver la filosofía no requiere formación profesional, pero la segunda sí. La mayoría de las personas adultas ordinarias pueden ser filósofos en el primer sentido, si no por sus juicios, si al menos por sus prejuicios, valores, creencias, etc., pero no en el segundo sentido, que exige una preparación formal de varios años. Por ejemplo, mientras que los compadres que beben en la cantina podrían exponer sus vagos puntos de vista sobre el sentido de la vida, están haciendo una filosofía en la primera acepción. Los profesores que discuten en publicaciones académicas el problema técnico y esotérico de los mundos posibles mediante modelos lógico-formales están haciendo filosofía en el segundo sentido. Lo que comentaré hoy está a la mitad de ambas perspectivas, entre una mera actitud crítica y una aplicación del tipo de filosofía profesional que a mí en lo personal más me apetece, con un estilo más cercano al analítico, pero dirigido a un público que no requiere estar iniciado en los misterios, ritos y mitos de la filosofía académica. Con esto dejamos pues lo concerniente a la filosofía. Vamos ahora con la ciencia. Es bien sabido que la ciencia goza de un enorme prestigio social debido a varias razones, como las siguientes. Por ejemplo, posee logros espectaculares, un incremento en la esperanza promedio de vida. Les he mencionado yo, por ejemplo, a mis estudiantes en varias clases, que a principios de la edad de piedra, en el paleolítico, la esperanza promedio de vida de las personas oscilaba entre los 20 y los 30 años. 20 años de edad, imagínense nada más. A fines de la edad de piedra viene la revolución agrícola, sube la esperanza promedio de vida, la de mayor alimentación, mayor nutrición. Posteriormente vendrá la revolución científica de Copérnico, Kepler, Newton, que a su vez sentará los principios físico-matemáticos que permitirán luego la revolución industrial del siglo XIX y la revolución médica también del XIX, que al mismo tiempo incrementaron la esperanza promedio de vida. Y hoy podemos decir que en la humanidad podemos vivir entre 70 y 80 años en promedio. Desde luego hay gente que vive menos y gente que vive más, ¿no? Pero es uno de los logros más espectaculares de la ciencia. Otro que a muchas personas les pasa por alto es la disminución de la pobreza masiva mundial.
Hace todavía 70 años, la inmensa mayoría de las personas en el mundo vivían en una pobreza grande. Hablando antes, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y antes de la propia Primera Guerra Mundial, había una pobreza tremenda. Había unos cuantos ricos y la inmensa mayoría muy pobres. En buena medida, el que haya una clase media o clases económicamente modestas, pero que tienen acceso a satisfactores materiales, no sé, como alimentos, vivienda y demás, en buena medida tiene que ver con la revolución científica y tecnológica que ha habido en nuestra comunidad, en nuestras comunidades humanas. Otra de las razones por las cuales goza de tanto prestigio la ciencia es que en ella encontramos métodos, ideales, valores y propiedades epistémicas generales de sus teorías que inspiran confianza en la mayoría de las personas, o al menos en las personas de mediana cultura o de cultura arriba de la media. La mayoría de ustedes, jóvenes que se forman como religiosos, han de saber que ha habido muchos hombres de fe, mujeres de fe, e incluso religiosos, que han sido prominentes científicos en la historia, como Nicolás Copérnico, el gran padre de la revolución astronómica heliocéntrica del siglo XV y XVI, como Gregor Johann Mendel, el gran propulsor de las ideas de la genética clásica, o el propio Georges Lamaitre, uno de los creadores de la gran teoría cosmológica y cosmogónica de la gran explosión. Estos tres que yo les mencioné eran religiosos, no solo hombres de fe, sino que habían abrazado la educación religiosa. Bueno, pero de ellos no puedo hablar ahora por falta de espacio, y sin duda merecería un tratamiento aparte, y tenemos que darle prioridad a la temática del instituto, que es el tema de las utopías. Continuando con lo de las ciencias, debo decirles que hay ciencias formales, como las matemáticas y la lógica, que estudian objetos abstractos, números, estructuras matemáticas, y ciencias empíricas como la física y la biología, que se abocan ya a fenómenos accesibles a la experiencia sensorial. Es práctica ya común en diversos textos y autores poner en paréntesis a las ciencias formales y referirse, cuando se hable de ciencia, a las ciencias empíricas maduras. ¿Cuáles son las ciencias empíricas maduras? Por ejemplo, la física desde Galileo hasta nuestros días, la química desde Antoine Lavoisier hasta nuestros días, la biología desde Charles Darwin hasta nuestros días. Estas serían las ciencias empíricas maduras a las que estaremos haciendo alusión cada que hablemos en lo sucesivo de ciencia, y nos atendremos a esta práctica que se ha vuelto habitual. Sostengo, como ya dije al principio, un cientificismo moderado, según el cual las explicaciones más racionales de las cosas son aportadas por la ciencia. Desde que Sir Charles Snow se atrevió en Cambridge a saltar a la palestra con el polémico tema de las dos culturas, la humanista y la científica, que predominan en nuestros sistemas sociales, la confrontación entre humanistas y científicos o entre humanistas y cientificistas se ha agudizado en muchas partes. Y es muy frecuente encontrar entre intelectuales de las humanidades que las palabras cientificismo y cientificista han sido tomadas como descalificantes, como indicadoras de dogmatismo o de ingenuidad. Desde luego que yo deseo aclarar este entuerto, señalar cómo hay formas de cientificismo plenamente racionales que no aspiran a esa percepción dogmática de las cosas. Para ello citaré lo que plantea al respecto Steve Pinker, el gran psicólogo norteamericano. Abro cita: cientificismo, dice Pinker, en este buen sentido, no es la creencia de que los miembros del gremio profesional llamado ciencia sean particularmente sabios o nobles. Al contrario, las prácticas definitorias de la ciencia, incluidos el debate abierto, la revisión por pares y los métodos de doble ceguera, están expresamente diseñados para evitar los errores y los pecados que, como humanos que son, hacen vulnerables a los científicos. El hecho de permitir la posibilidad de un debate crítico nos ayuda como un mecanismo para controlar y regular esos posibles errores que se pueden presentar entre los científicos. El manejar los métodos de revisión por pares, por ejemplo, si hay un procedimiento de investigación, un artículo que va a ser publicado en una revista científica, se busca que sean diferentes los expertos en revisar el artículo, que entre ellos no se conozcan y que no conozcan al autor del artículo, para que den cuenta de la legitimidad y la fundamentación del mismo
y en tal caso puedan entonces decir si es o no publicable, si puede o no alguna revista que tenga el prestigio adecuado respaldar lo que está, o al menos permitir que se publique lo que está planteado en este texto. Así también ocurre con los métodos de doble ciego. En los métodos de doble ciego, por ejemplo, se utiliza, digamos, en medicina. Queremos probar por ejemplo, eficiencia de un medicamento para tratar, no sé, por ejemplo, síntomas de la diabetes. Podemos suministrar ese medicamento a un grupo experimental que esté estandarizado con otros grupos, a los que llamaremos grupos de control, a los que no daremos el medicamento, sino simplemente daremos placebos, o sea, sustancias inocuas para el organismo, pero que ellos no sabrán que son placebos. Eso puede hacerse en los grupos de control en 2 o más grupos. Igual el grupo experimental, el grupo al que se le aplica la variable independiente que queremos estudiar, o sea, el medicamento. El asunto es que aquí es importante que los pacientes o sujetos a ser examinados en estas pruebas y los mismos científicos y los propios médicos no sepan cuál sustancia es la medicamentosa y cuál es un mero placebo. Ese es el doble ciego. Hay un caso muy interesante, por ejemplo, con la homeopatía. Yo siento mucho respeto y aprecio por los homeópatas. De hecho, yo mismo he ido con homeópatas a consulta hace ya algunos años, pero ya hace también varios que no voy. Porque francamente creo que es una pseudociencia la homeopatía. De hecho, tuve el gusto de que un amigo homeópata me enseñara el texto de Hahnemann, el texto del órgano, ¿no?, en el que Hahnemann funda los principios de la homeopatía. Me dediqué a estudiar un buen rato, a investigar, y pues sí, me convencí de que no es precisamente una medicina en la que podamos tener mucha fe, se apoya más bien en otras cosas. El asunto es que hay un instituto muy prestigioso, un instituto francés, donde había científicos que aseguraban que se había fundamentos para el valor de la homeopatía como una medicina efectiva. Iba más allá de un efecto placebo o de lo que los estadísticos llaman un regreso a la media. El hecho de que la gente, cuando toma medicamento homeopático, se recupere, querían probar ellos que estaba directamente vinculado con el haber tomado el medicamento homeopático. ¿Y cómo trataban de probarlo? Hablando de la memoria del agua. Y de hecho habían publicado algunas investigaciones al respecto. Lo que hicieron algunos investigadores escépticos, como el famoso Jim Randi, de quien hace poco se hizo incluso un documental, fue ir al laboratorio, pero aplicar ahora un experimento de doble ciego. Ya no solo las personas que iban a recibir el medicamento no sabían si estaban recibiendo un placebo o una sustancia considerada como curativa por los homeópatas, sino los propios científicos del instituto no lo sabían. De manera tal que cuando se dieron los resultados se notó que había una especie de efecto de halo, una predisposición de los científicos franceses a nivel positivo frente a la homeopatía. O sea, ellos estaban prejuiciados. Científicos sí, pero humanos también. O sea, ellos querían a como de lugar probar que la homeopatía tiene fundamentos. Lo que probó esta investigación es que no los tenían, que ellos estaban dejando engañar, que ellos estaban haciendo una mala lectura de las evidencias que arrojaba la investigación. Es una de las muchas pruebas que nos han ayudado a tratar de identificar, ¿no?, lo que sirve de lo que no sirve. El cientificismo, continúa Pinker, no significa que todas las hipótesis científicas en curso sean verdaderas. El grueso de las hipótesis más recientes no lo son, puesto que el ciclo de la conjetura y la reputación es la saga vital de la ciencia. No es una función imperialista que busca ocupar el territorio de las humanidades. La promesa de la ciencia es el enriquecimiento y la diversificación de las herramientas intelectuales de la erudición humanista, no su aniquilación. No es el dogma de que la materia física es la única cosa existente. Los propios científicos están inmersos en el etéreo medio de la información, incluidas las verdades de las matemáticas, la lógica de sus teorías y la arquitectura axiológica que guía a su empresa. En esta concepción, la ciencia forma una sola pieza con la filosofía, la razón y el humanismo ilustrado. Lo que la distingue es un compromiso explícito con dos ideales que precisamente busca exportar al resto de la vida intelectual. El primero de esos ideales del cientificismo moderado es que el mundo es inteligible, o sea, podemos entenderlo. ¿Qué es lo que ocurre con esas luces extrañas que vemos por la noche, ¿no? ¿Por qué las personas se enferman? ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, pues
el cientificismo parte de la idea de que hay una explicación racional posible a ello. Los fenómenos que experimentamos pueden explicarse mediante principios que son más generales que los fenómenos mismos. Estos principios, a su vez, pueden explicarse con principios más fundamentales y así sucesivamente. Por ejemplo, los movimientos de los planetas fueron bien determinados por Kepler, y esas regularidades empíricas que exhiben sus movimientos fueron planteadas en sus 3 leyes del movimiento. Posteriormente, vendría Isaac Newton, estudiaría las leyes de Kepler, estudiaría también las leyes de Galileo y encontraría que hay principios más básicos en los que pueden subsumirse los principios de Kepler y Galileo, mucho más sencillos, a partir de los 3 principios de la mecánica cuántica: inercia, fuerza, masa, aceleración, acción y reacción, materia y gravitación universal. Se pueden explicar tanto las leyes de la mecánica celeste kepleriana como las leyes de la mecánica terrestre galileanas, rompiendo la barrera entre el cielo y la tierra. O sea que Newton llegó al nivel de inteligibilidad a un nivel mucho más alto. Los demonizadores del cientificismo confunden a menudo la inteligibilidad con un pecado llamado reduccionismo. Mas explicar un acontecimiento complejo en términos de principios más profundos no es descartar su riqueza. Todo esto lo dice Pinker. Ningún pensador en sus cabales trataría de explicar la Primera Guerra Mundial en el lenguaje de la física, la química y la biología, oponiéndola al lenguaje mucho más pertinente de las percepciones y los objetivos de los dirigentes europeos en 1914. Al propio tiempo, una persona curiosa podría muy legítimamente preguntarse por qué las mentes humanas están capacitadas para tener esas percepciones y esos objetivos, incluyendo el tribalismo, la sobreconfianza y el sentido del honor, elementos todos ellos que se combinaron mortalmente en ese momento histórico. Bueno, esto con respecto a la idea de inteligibilidad. El segundo ideal, dice Pinker, es que la adquisición de conocimiento es ardua. No hay camino fácil, no hay camino real a la geometría, a la ciencia, a las matemáticas. Para entender el mundo, tenemos que buscar vías rodeadas que salven nuestras limitaciones cognitivas, el escepticismo, el debate abierto, la precisión formal, las pruebas empíricas, cosas todas ellas que suelen precisar de verdaderas proezas del ingenio humano. Cualquier movimiento que se llame a sí mismo científico, pero falla a la hora de ofrecer a los demás oportunidades para refutar las propias creencias, no digamos cuando asesina o encarcela a quienes disienten de ellas, no es un movimiento científico. Desde luego que estoy aludiendo a casos como el que mencionaré luego, el socialismo científico. Quienes no admitían el socialismo marxista en el régimen staliniano eran considerados como enemigos del Estado y de la humanidad y había que aniquilarlos. Dejamos en paz a Pinker. La ciencia y la racionalidad científica son novedades pues en la evolución cultural. La ciencia se distingue de las ideologías o idearios tradicionales por características como estas 5, para las cuales me he apoyado en lo planteado por el maestro Jesús Mosterini. Primero, consistencia. Los idearios tradicionales se permiten incompatibilidades entre diversos grupos culturales e incluso dentro del mismo grupo cultural, pero los científicos no, pues si los datos de experimentos o mediciones no cuadran, es preciso repetir pruebas hasta llegar a la coincidencia o convergencia de resultados. Es normal, incluso admisible desde una buena hermenéutica, en algún ideario tradicional, por ejemplo en la religión hindú, plantear más de algún, por ejemplo, relato del origen del universo, y aunque sean relatos mutuamente incompatibles, y es algo que no es visto como problemático. Dentro de la ciencia, en cambio, sí es visto como problemático, por ejemplo, el que cierto experimento de medición encuentre que la velocidad de alejamiento de las galaxias es una y otro experimento encuentre que la velocidad de alejamiento es otra. Aquí sí se busca que como del lugar tengan que coincidir, no puede ser que los dos estén a la vez en lo correcto. Hay una preocupación pues por consistencia, por ausencia de contradicción y de incompatibilidad. No es admisible la incompatibilidad dentro de las teorías. La convergencia de resultados pues en la investigación con diversos métodos y entre diferentes investigadores, incluso entre diferentes disciplinas científicas, es un requisito de coherencia y un síntoma de acierto. Segunda característica de la ciencia, objetividad. No basta la consistencia o belleza subjetivamente satisfactoria que resulte de una idea. Debe contrastarse con la experiencia y corresponder a la realidad. O sea, no basta pues que un modelo matemático esté carente de contradicciones, que sea muy elegante, muy simple. Debe tener teoremas que se puedan traducir mediante reglas de interpretación adecuadas en comportamientos empíricos contrastables. Si estos cuadran, el modelo matemático es admisible. Si no cuadran, algo podría andar mal.
Tal vez el modelo, tal vez el experimento de medición, pero hay que hacer correcciones. Tercera característica de la ciencia, primero he dicho consistencia, luego he dicho objetividad. Tercera, provisionalidad. Esto es muy importante. Es la disposición a realizar las hipótesis y teorías. Les he dicho yo también en mis clases, recordarán, en la ciencia no hay verdades absolutas. Eso no tiene sentido dentro de la ciencia. Ahora, la propia afirmación que yo estoy haciendo no es una verdad científica, ¿verdad? Estoy haciendo filosofía cientificista. No estoy haciendo ciencia en este momento. De manera que si me dicen, lo que estás diciendo, Mario, no, lo que estoy diciendo no es científico, es filosófico. Pero las teorías científicas son susceptibles de revisión. Esto es importante. O sea, el revisionismo no es un defecto, es una virtud para la ciencia. El poder volver sobre tus pasos y enmendar tus errores. La corrección crítica de lo que haces es hecho. Tiene que ver incluso con un tema de honestidad y de responsabilidad. Cuarta característica importante, progreso. La ciencia avanza en los datos que recaba y en las teorías que elabora. Las revoluciones científicas actuales dentro de las ciencias científicas maduras tienden a ser más bien conservadoras y no desechan el modelo estándar de la ciencia, pero siguen progresando. Quinta y última característica a la que me referiré, universalidad. La universalidad de la ciencia se opone a la parroquialidad de culturas étnicas, nacionales, tradicionales o dogmáticas. Hay orientaciones marco, los llamados frames generales, como la precisión, contrastabilidad y consistencia, para diseñar métodos científicos en diversas áreas de estudio. La racionalidad científica es entonces invariante respecto a los grupos étnicos. La ciencia, a diferencia, por ejemplo, del arte, el saludo entre las personas o la misma medicina del siglo XVIII, sí es un rasgo cultural ponderable. Es decir, podemos medirlo, podemos compararlo, podemos decir dónde hay mejor ciencia, dónde hay peor ciencia. Pero no podemos hacer eso con, por ejemplo, el arte. Aunque hay aspectos que se abren a la discusión, desde luego. Ahora bien, parece que la filosofía como un todo es precisamente contradistinta de la ciencia, pues observamos que, primero, no es consistente. Diferentes pensadores y escuelas sostienen ideas contradictorias o al menos incompatibles, y ello nos fuente de gran preocupación para nosotros. La convergencia de resultados parece señal de decadencia o incluso es vista como algo peligroso, como algo unidimensional. O sea, a los filósofos nos gusta la diversidad, no buscamos tanto la coincidencia o convergencia. Interesante. Segunda característica, a diferencia de la ciencia, no es objetiva en el sentido que yo lo había planteado antes. O sea, no se le exige que se contraste con la experiencia. Normalmente no ocurre esto. Tercero, para muchos filósofos, el pensamiento filosófico no es tampoco provisional. Hay quienes siguen creyendo, por ejemplo, que Platón, Aristóteles, Hegel o Marx han tenido la última palabra en determinados temas. ¿Cuántos hegelianos, pregunto yo, estarían dispuestos a admitir que las ideas del pensador alemán eran provisionales? Hablo de hegelianos de cepa, hegelianos de Deleuze. ¿Cuántos estarían dispuestos a admitir? Hegelianos te dirían que Hegel dijo lo último. Su filosofía es el idealismo absoluto. Es la filosofía última, que lo explicaría ya todo. Cuarta característica de la filosofía que la vuelve contradistinta a la ciencia. No podemos hablar de un progreso. Quizás sí, esto es discutible, pero al menos no podemos sostener que la filosofía actual sea mejor que, por ejemplo, la filosofía griega antigua. En cambio, sí podemos sostener que la ciencia actual es mejor que la ciencia antigua. Incluso la ciencia actual es mejor que la ciencia del día de ayer. La ciencia del día de hoy es mejor que la de ayer. Hoy sabemos en ciencia cosas que ayer no se sabían. La filosofía, en el sentido que yo lo planteaba, no parece ser universal. No es un rasgo cultural ponderable. Podemos decir que los científicos norteamericanos de Harvard, Yale, de Cambridge, de Stanford hacen mejor ciencia física que, por ejemplo, los científicos mexicanos de la UDG. Pero es muy difícil decir que hacen mejor o peor filosofía que nosotros. La filosofía, o al menos una buena parte de ella, parece depender especialmente de la lengua particular en que se la formula. A ver, si el quehacer filosófico no tiene estas virtudes de la ciencia, ¿por qué entonces las seguimos cultivando? ¿Por qué entonces se le paga a un filósofo profesional? Yo creo que las siguientes razones responden en fuerte medida a la pregunta. Primero, la filosofía desde luego satisface necesidades intelectuales y emocionales. La necesidad de responder
cosas como el sentido de la vida, la existencia de Dios, que es el bien, que es el mal, que es la justicia, que es la belleza. Pero pues hay muchas otras cosas que también satisfacen estas necesidades y no tendría uno por qué verlas como legítimas. Piensen en la astrología satisface muchas necesidades. La adivinación del futuro a través de los astros, de ver tu carta astral. Sin embargo, no creemos, varios de nosotros creo, no creemos que esté justificado que se les tenga que pagar a los astrólogos, que las universidades públicas, por ejemplo, tuvieran una licenciatura en astrología. Eso va a tener de hechos, aguante el mercado y acude usted. Llamarán a su. ¿Satisface necesidades la filosofía? Sí. Pero a diferencia de disciplinas no científicas como la astrología, que también satisfacen estas necesidades, la filosofía permite la discusión crítica racional de sus contenidos. Esto la vuelve muy valiosa. Esto la vuelve muy superior cognitivamente a las pseudociencias, por ejemplo. Otra razón. Frecuentemente, el trabajo de los filósofos sienta las bases programáticas de alguna disciplina o teoría que posteriormente devendrán en científicas. Eso lo hemos visto en la historia y lo seguimos viendo a cada rato. Ideas que surgen de la filosofía y que acaban volviéndose de la ciencia, que acaban siendo adoptadas por los científicos, que acaban siendo muy útiles. Cuarta razón, la filosofía contribuye al desarrollo de ideas éticas, políticas, jurídicas y de otra naturaleza, así como al planteamiento crítico de una racionalidad de los fines frecuentemente más allá del alcance de la ciencia, que pueden sugerir algunas formas de progreso cultural en las sociedades humanas. Aquí sí parece que estoy cayendo en una especie de racionalismo ilustrado, excesivamente optimista. ¿Cómo los filósofos, las filósofas, pueden aportar al progreso cultural, por ejemplo, al progreso moral de la humanidad? Sí. ¿Les doy ejemplos? Vamos con ejemplos. La humanización del derecho penal no es obra de teorías científicas, es obra de filósofos del derecho, es obra de pensadores de la ética, es obra de humanistas. La ética ambientalista, la ética animalista, la propia idea de que la ética debe ser más autónoma y menos heterónoma, o sea, la idea de que debemos portarnos bien por convicción y no porque nos obliga a alguien o algo, se debe también a humanistas. La idea política de que la democracia es una forma de gobierno conveniente, la idea de que es necesario respetar los derechos humanos, se deben a humanistas, no a científicos. O también a científicos, pero haciendo reflexión humanística. O sea que sí contribuimos, por supuesto. Bien, hablemos ahora de la utopía. Es la última parte de lo que quería platicarles. Es innegable que hoy nos enteramos todos los días de crímenes horrendos, de genocidio. Estoy pensando en Israel, en Palestina, en Crimea, en Ucrania, de corrupción política. En México es algo de España todos los días, ¿no? De desigualdades sociales, de discriminación, de crueldad. Desde hace ya miles de años, ante calamidades como estas, múltiples pensadores han reaccionado formulando modelos ideales de convivencia social alternativos a los ya conocidos, donde los seres humanos pudiéramos vivir en condiciones de paz, justicia, armonía, libertad y felicidad. Esto es el origen de las utopías. Estos son las utopías. Una utopía es originalmente un plan, un proyecto, una descripción de alguna sociedad ficticia, perfecta para la vida humana y perfecta para el desenvolvimiento de nuestros potenciales naturales. Algunas de las mismas se han visto como expresiones de las esperanzas y deseos humanos, que no pasan de cumplir, sino con una mera función catártica, o sea, el hacernos soñar, el sentirnos en cierto modo aliviados por la frustración que la realidad social puede provocarnos. Pero otras utopías se han empleado para hacer críticas a algún sistema social real y hasta para motivar reformas en tal sistema, inspirándose en el propio modelo utópico. O sea que tienen también una razón de ser, más allá de lo meramente catártico. Ha habido modelos sociales utópicos formulados tanto a partir de ideas filosóficas como de ideas aparentemente científicas.
La República de Platón y la Utopía de Tomás Moro pertenecerían al primer tipo, y el Walden 2 de Skinner al segundo tipo, por citar casos. Pero es francamente muy dudoso que un modelo utópico pueda decirse científico, como llegó a pretenderlo en su momento el socialismo marxista, que por cierto se autoproclamaba científico para distinguirse de los socialismos que él mismo consideraba como utópicos. Pero hoy tenemos claro que no existe, ni parece que existirá un socialismo científico o un sistema social cualquiera que quiera arrogarse el derecho de ser visto como consecuencia natural directa de una investigación científica. En todas estas propuestas hay siempre una carga ideológica más o menos racional, que se orienta de acuerdo a creencias y esquemas axiológicos más propios de la filosofía que de la ciencia. Y hay que advertir que muchas partes de las ciencias jóvenes se pueden manipular ideológicamente con relativa facilidad, partes de la sociología, de la economía, de la antropología, de la historia, de la lingüística, de la psicología, por ejemplo, cosa que no ocurre con las ciencias maduras. No hay, por ejemplo, una química para ricos y otra para pobres. No hay una termodinámica de izquierda y otra de derecha. Una física cuántica fascista y otra física cuántica anarquista. Eso no existe. No tiene sentido. Debo confesarles que, aunque se me pueda tildar de conservador, en el tema de las utopías suscribo las ideas de Karl Popper en lo tocante a las utopías particularmente políticas. Aún con todos sus defectos, creo que las democracias liberales occidentales han sido hasta ahora la mejor o la menos mala forma de gobierno y orden social ensayados por los seres humanos, lo que no significa que no podamos mejorarlos e incluso cambiarlos por algo mejor. Seguramente vienen a ustedes, a varios de ustedes, las palabras de Winston Churchill cuando decía que la democracia es la peor forma de gobierno, con la excepción de todas las demás. Pero Popper también sostiene que el utopismo es tan atrayente como peligroso, pues se apoya en un racionalismo de los fines, que el planteamiento de un estado ideal lleva a la idea de que lo más racional es la acción subversiva tendente a realizar tal estado a cualquier precio. De modo que suele acabar justificando la violencia y la muerte de otros seres humanos. Pero hay que decirlo, que ni la ciencia ni los métodos puramente racionales de la filosofía están en posición de determinar de manera definitiva tales fines. Entiéndase, la ciencia tiene más claro el establecer la racionalidad de los medios, no la racionalidad de los fines. La racionalidad de los fines en todo caso es un tema de los filósofos, y aquí es donde tenemos un campo ampliamente abierto y tenemos mucho que hacer al respecto. Pero la ciencia misma nos dice: debemos ser demócratas, o debemos ser socialistas, o debemos ser anarquistas. La ciencia no te puede decir eso. En todo caso te diría, si quieres ser socialista, te conviene hacer esto. Esa es una racionalidad de los medios, una racionalidad instrumental. Por lo anterior, Popper descarta la propensión utopista y propone en su lugar lo que considera como una especie de receta de un plan admisible de reforma social. Dice Popper, abro cita: trabajar para la eliminación de males concretos, más que para la realización de bienes abstractos. No pretendáis establecer la felicidad por medios políticos, tender más bien a la eliminación de las desgracias concretas, o en términos más prácticos, luchar para la eliminación de la miseria por medios directos, por ejemplo, asegurando que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos, o luchar contra las epidemias y las enfermedades, creando hospitales y escuelas de medicina, luchar contra el analfabetismo como lucháis contra la delincuencia, pero hacer todo esto por medios directos, elegir lo que consideréis el mal más acuciante de la sociedad en que vivís y tratar pacientemente de convencer a la gente de que es posible librarse de él. Pero no tratéis de realizar esos objetivos indirectamente, diseñando y trabajando para la realización de un ideal distante de una sociedad perfecta y abstracta. Por mucho que os sintáis deudores de su visión inspiradora, no penséis que estáis obligados a trabajar por su realización o que vuestra misión es abrir los ojos de otros hacia su belleza. No permitáis que vuestros sueños de un mundo maravilloso os aparten de las aspiraciones de los seres humanos que sufren aquí y ahora. Nuestros congéneres tienen derecho a nuestra ayuda. Ninguna generación debe ser sacrificada en pro de generaciones futuras, en pro de un ideal de la felicidad que nunca podrá ser realizado. En resumen, dice Popper, mi tesis es que la miseria humana es el
problema más urgente de una política pública racional y que la felicidad no constituye un problema semejante. El logro de la felicidad debe ser dejado a nuestros esfuerzos privados. Eso es distinto. O sea, la sociedad no es la que te va a hacer feliz, eres tú el que te puede hacer feliz. Bien, cerrando esta cita, veamos que fueron científicos o técnicos con formación científica quienes descubrieron las vacunas que hoy salvan múltiples vidas y desarrollaron la tecnología de producción agrícola que hoy nos alimenta. Y fueron también múltiples pensadores humanistas quienes participaron en la formulación y refinamiento de ideas ilustradas que ayudaron a provocar cambios sociales y políticos que dieron forma al gobierno democrático liberal actual, a la humanización del derecho penal, al desarrollo de ideas éticas progresistas, como la propia idea de los derechos humanos. Pienso que en general es justificable la actitud de ver a las utopías como ideales regulativos de la conducta social y política, pero sin caer en el error de creer que podemos establecer a punta de balazos el paraíso en la tierra. Muchas gracias.